bendices por lo que estás haciendo y por lo que harás. Gracias, Señor. ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios? Gracias, Jesús, porque tú eres bueno. Porque tú eres bueno. Hoy quiero compartir una pequeña enseñanza que el Espíritu Santo me regaló y quisiera compartirla contigo hoy en esta mañana. Vaya conmigo a la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Cuando esté ubicado, dígame un fuerte amén. Amén. Antes de iniciar, quisiera tener un tiempo de oración. Amén. Incline su rostro allí donde está. Soberano Dios, Santo Padre que estás en los cielos y que te mueves en este lugar por medio del Espíritu Santo. En este momento nos disponemos ahora mismo a compartir tu palabra. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que nos dé la sabiduría espiritual divina de lo alto y derrames en nosotros un espíritu de revelación y de entendimiento y de conocimiento y de inteligencia para poder entender tu santa y bendita palabra. Hoy abrimos nuestro corazón y nuestro espíritu para recibir lo que tú quieres impartirnos hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy no he venido a hablarte a ti. Le he venido a hablar a tu espíritu. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice de la siguiente manera: y el mismo Dios de paz los santifique por completo. ¿Los santifique cómo? Por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y a su nombre. Gloria. Según lo que dice la Biblia, el ser humano es un ser tripartito. ¿Cómo así? Es un ser que tiene un cuerpo, que tiene un alma y que tiene un espíritu. Humanamente hablando, tu ser está conformado por tres. Tú eres un espíritu que tiene un alma, pero que habitas dentro de ese cuerpo. El cuerpo, que es esto que se puede ver, lo tangible, lo visible, está sujeto al cansancio,
al hambre, al dolor, a la dolencia, tu cuerpo se cansa, porque es un cuerpo limitado. Y eso es lo tangible de nosotros, lo que se puede ver. Pero hay una parte intangible que no se puede ver. Y es tu alma y tu espíritu. Y a su nombre. La ciencia médica, que Dios bendiga a los médicos, o cuando alguien se muere, cuando le hacen la respectiva autopsia, ¿cierto? Le abren su cuerpo físico. Allí encuentran el estómago, el corazón, los órganos, todo lo visible, lo que se ve. Y a su nombre. Pero no, alguien no dice, mira, aquí encontré el espíritu. Oh, mira, aquí está el alma. Mira, aquí están los sentimientos de la persona. No, porque tú eres un ser tridimensional. Tu cuerpo se puede ver, tus órganos, todo se puede tocar, pero hay una parte de ti que no se ve, que es lo intangible, lo invisible a los ojos humanos. Y es tu espíritu. En tu alma están las emociones, los sentimientos. Pero me quiero enfocar hoy en el Espíritu. Amén. No en el Espíritu Santo, en tu espíritu humano. Amén. Porque tú tienes un espíritu humano que Dios lo ha puesto en ti. Amén. Escuche. En Génesis capítulo 2, versículo 7, nos dice la Biblia que el hombre fue creado por Dios. ¿Sí o no? Dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y lo formó. Y dice que cuando Dios creó al hombre, no solamente formó un cuerpo físico, sino que dice la palabra que sopló vida espiritual en él. Amén. Dios crea un muñeco de barro y dice que cuando lo creó, dice que sopló aliento de vida. Amén. Y vino a ser aquel hombre un ser viviente. Amén. Porque lo que te da vida a ti es tu espíritu. Amén. Y a su nombre. Eso está en Génesis 2:7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Ese aliento de vida que dice la Biblia muestra que el hombre tiene una parte espiritual que puede relacionarse con Dios. Amén. El Señor me revelaba esta palabra y me hablaba acerca del espíritu humano. Vamos a leer Proverbios 20:27. Proverbios 20:27. Dice de la siguiente manera. Gracias, Señor, y a su nombre. Dice, lámpara de Jehová es que el espíritu del hombre. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. O sea que tu espíritu humano es la lámpara de Dios.
espíritu humano, ¿qué es una lámpara? ¿O para qué sirve una lámpara? Para iluminar, para guiarte en el camino en medio de una oscuridad. Entonces, si tomamos eso y lo llevamos al espiritual, tu espíritu es la lámpara que Dios usa para poder guiarte a tu propósito y a tu destino profético en Él. Gloria a Dios. Esa parte intangible tuya, que es el espíritu, es la que se relaciona con Dios. Tu carne siente a Dios. Tu carne no quiere relacionarse con Dios. Ni quiere ni puede. Por eso cuando tú lees la Biblia, te abosteza, te da sueño, pero puedes durar 7 horas viendo un río. Porque tu carne no quiere buscar a Dios, ni quiere ni puede. Pero tu espíritu humano que está en ti, que Dios lo puso en ti, Él sí quiere. Aleluya. Por eso, cuando Jesús está en el monte orando, antes de ir a ser crucificado, los discípulos estaban allí. Digo, hoy conmigo se fue a orar. Cuando lo vino, lo encontró ¿qué? Pero él dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, hablando del espíritu humano, no está hablando del Espíritu Santo. Dice, el espíritu de ustedes, a la verdad, está dispuesto. Siempre quiere orar, siempre quiere ayunar, siempre quiere vigilar, siempre quiere venir a la iglesia, siempre quiere ir a leer la Biblia, pero tu carne es débil. Por eso me decía el Espíritu Santo, los hombres y las mujeres de Dios tienen que andar en el Espíritu. Hay mucha carnalidad hoy en día. Mucha gente dejándose guiar por el alma y por las emociones. Pero debemos someter nuestro espíritu al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea quien guíe nuestro espíritu para poder cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? En Gálatas capítulo 5, ahí podemos ver la guerra interna que nosotros llevamos. Porque dice en Gálatas, es un mandamiento del Señor. Gálatas dice, andad en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí. Hermano, el siervo de Dios, que es de Dios y que quiere andar en lo sobrenatural, la sierva que quiere andar en lo sobrenatural, debe andar en el Espíritu. Por eso Dios te ha puesto tu espíritu humano para guiarte. Mira, el Espíritu Santo me enseñaba esto. Esto no lo leí en ningún libro, lo recibí de Dios. ¿Y tú sabes dónde lo recibí? A mi espíritu. Porque cuando tú recibes una palabra, varón, tú la recibes no en tu carne ni en tu mente. Tú recibes la revelación en tu espíritu. Todo lo que Dios te entrega, Él te lo entrega es en el espíritu. Todo lo que Él te pone, el depósito tuyo, los dones, las habilidades sobrenaturales,
Y esta palabra yo la tengo en mi espíritu. Y la vida impartida a tu espíritu. Estaba yo trabajando. Es bueno andar en el espíritu. Estaba yo trabajando y de repente oí la voz del Espíritu Santo que me preguntó y me dijo: Edward, ¿tú sabes por qué cuando tú hablas cosas espirituales se te eriza la piel? No, Señor, ¿por qué? Porque tu espíritu humano reacciona a lo espiritual. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado que usted está contando una experiencia espiritual, ya sea con Dios o con algún diablo por ahí? Y usted está contando, imagínate que se me eriza la piel. ¿Por qué? Es tu espíritu humano que se acomoda a lo espiritual. Y por eso ahora mismo, mientras estoy predicando la palabra, tú estás sintiendo la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra viene del Espíritu Santo y tu espíritu dice, tu espíritu reacciona a lo espiritual. Y a su nombre. Mire, por eso, cuando usted no tenía a Cristo, tu espíritu humano estaba muerto. Por eso te apestaban las cosas de Dios. Por eso no querían nada con el Evangelio. Hablaban mal de los pastores. Le hacían la guerra a los evangélicos. ¿Por qué? Porque tu espíritu, que es de Dios, estaba muerto. No sé si me hago entender. Pero cuando recibiste a Cristo, Cristo te dio vida. ¿Pero dónde te dio la vida? Aleluya. Él vivificó, fue tu espíritu que estaba muerto. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. El que está en pecado, el que vive fuera de Dios, su espíritu está muerto, aunque en su carne vive. Así es. Él está vivo en la carne, pero su espíritu está muerto. Por eso cuando recibe a Cristo, quiere recibir a Cristo, recibe a Cristo, su espíritu le sopla vida. Wow. Y por eso ahora que está en Cristo quiere ayudar. Ahora quiere orar. Ahora quiere vigilar. Ahora quiere adorar. Ahora quiere leer la Biblia. Ahora está interesado por las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque tu espíritu recibió la vida. Y el Señor me hablaba y me decía: dile a la iglesia que voy a despertar su espíritu. Hay mucha gente que viene a la iglesia, pero tienen su espíritu dormido. Y por eso no pueden conectarse con el Espíritu Santo. Y por eso no reciben revelaciones de Dios. Por eso no sienten la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios llega a tu espíritu. Porque tu espíritu es la lámpara que Dios usa para guiarte. Y si tu espíritu está apagado, ¿cómo tú te vas a guiar? La Biblia enseña que Dios despertó el espíritu de Zorobabel para que pudiera hacer la obra que Dios le había encomendado. Alguien que está muerto espiritualmente hablando no puede hacer la obra de Dios, porque la obra de Dios no se hace en la carne ni en las emociones, sino en el Espíritu. Amén. Y guiado por el Espíritu Santo. Hoy en día hay mucha carnalidad dentro de la iglesia. Mensajes que no vienen del Espíritu Santo, sino que vienen de un corazón herido. Que vienen de las emociones, que vienen de la carne. Pero debemos permitir que el Espíritu Santo sea quien gobierne nuestro espíritu.
Cristo Jesús. Y a su nombre. Y a su nombre. Denle un fuerte aplauso a Dios. Mire. Gloria a Dios. La Escritura nos habla y nos revela que el hombre está compuesto por tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Y a su nombre. Lo podemos ver en Primera de Tesalonicenses, que ya lo leímos antes. Ahora, el espíritu humano es esa parte interior tuya que puede percibir las cosas espirituales. Cuando una persona está muerta espiritualmente o está dormida espiritualmente, no puede percibir los ambientes. Está la gloria de Dios moviéndose aquí todo el mundo y ellos están, porque no pueden percibir al Espíritu Santo, porque su lámpara está apagada, porque su lámpara está dormida. Y hoy he venido de parte de Dios a despertar tu espíritu. Hay mucha gente con el espíritu dormido, con el espíritu muerto. Pero hoy el Señor va a soplar aliento de vida a tu espíritu para que puedas cumplir con lo que Dios te ha encomendado. Gracias, Señor. Mira, tu espíritu humano habla. No sé si te ha pasado que tú sientes el espíritu turbado. Aún dice la Biblia que cuando tú hablas lenguas, no eres tú el que está hablando, sino que es tu espíritu humano que está hablando con Dios. Nadie sabe lo que está hablando, ni él mismo sabe, a menos que Dios te dé la interpretación. Tu espíritu, cuando Dios te toca, ¡pum!, las lenguas se te activan, pero tu espíritu humano que está hablando con Dios y está siendo edificado por el Espíritu Santo. Es tu espíritu humano, no es el Espíritu Santo que habla. Tu espíritu humano habla con Dios en un lenguaje que Él quiere. Y a su nombre. Mire, escuche esto. La palabra de Dios es el alimento para nuestro espíritu. Usted debe alimentar su espíritu. Su espíritu humano tiene que alimentarse. Porque así como tu carne tiene sentidos, tu carne tiene oído, tiene ojo, nariz, boca, tacto, también tu espíritu humano tiene sentidos. Tu espíritu tiene oído. Tu espíritu tiene boca porque habla con Dios en lenguas. Por eso la Biblia enseña en Apocalipsis que el que tenga oído para oír, ¿a quién le está hablando? El que tenga oído espiritual para poder oír la voz del Espíritu Santo, entonces que oiga lo que el Espíritu Santo está hablando a su iglesia. Cuando estés orando, Señor, aviva mi espíritu, despierta mi espíritu, que mis sentidos espirituales se despierten para poder oír tu voz. Tu espíritu tiene oído, pero también tiene ojo, porque tú recibes las visiones, es en tu espíritu. Gracias, Señor. Te amo, Espíritu Santo. Por eso cuando la persona está en ayuno y de repente dice, no, yo estaba en ayuno y oí la voz del Espíritu Santo que me dijo, ay, que en ayuno que Dios te habla nada más. Es que hay un misterio. Y es que cuando tú ayunas, tú estás crucificando tu carne. Tu carne está menguando en tu espíritu.
se fortalece, y es que oye la voz de Dios. Y por eso es que algunos dicen, yo estaba en ayuno y el Señor me reveló esta palabra. ¿Y por qué es que en ayuno es que Dios te revela? Porque cuando tú estás en ayuno, Dios te revela a tu espíritu. Por cuanto estás en ayuno, tu espíritu está fortalecido, y entonces allí es donde puedes recibir las revelaciones de Dios. Por eso la gente cuando está en ayuno se hace sensible al Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque su carne pierde fuerza y su espíritu se fortalece. Por eso usted debe alimentar su espíritu. ¿Cómo alimento mi espíritu? Orando, ayunando, leyendo la Biblia. La Biblia enseña que Jesús, nuestro Salvador, estaba en el desierto ayunando 40 días y 40 noches. Imposible para un ser humano ayunar 40 días y 40 noches sin comer. Porque dice que el Espíritu fue el que lo llevó al desierto. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y luego cuando se cumplieron los 40 días, dice que él estaba, ¿qué? Tenía hambre. O sea, su cuerpo físico, que está sujeto al hambre, al cansancio, a la sed, tenía hambre. Y se le apareció el tentador y le dijo, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Cristo, ¿qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, escrito está, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. El cuerpo de Jesucristo, de Jesús, humanamente hablando, estaba débil. Totalmente débil, pero su espíritu estaba fuerte. Y por eso fue que pudo vencer la tentación. Hay gente cayendo en la tentación del diablo porque no oran, no ayunan, no vigilan, no leen la Biblia. El mismo Cristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque tu cuerpo está sujeto a la concupiscencia, a los deseos y a la corriente de este mundo. Pero cuando tú eres un hombre de oración, un hombre que anda en el Espíritu, un hombre que alimenta tu espíritu, que se preocupa por lo intangible, por lo espiritual, nunca caerás, porque la oración te sostiene. La palabra te sostiene. Y a su nombre. Mire, Romanos 8:10. Vamos a leerlo. Romanos 8:10. Mire, dice, pero si Cristo está en vosotros, Cristo está en vosotros. Amén. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Como le decía anteriormente, cuando recibiste a Cristo, tu espíritu recibió vida de Dios. Y por eso ahora tú le sirves a Dios. Y eso no está en tu carne, sino en tu espíritu. Tu espíritu humano, que es la lámpara de Dios. Tienes que preocuparte por la vida espiritual. Dejemos ya la carnalidad y la emocionalidad y el emocionalismo y el sentimentalismo, y tenemos que andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, ni andar en la corriente de este mundo. Tienes que darle prioridad a tu espíritu. Alimenta tu espíritu diariamente. Así como te preocupas por alimentar tu carne, así como desayunas, así ya son las 12, hay que almorzar, así tienes que preocuparte por alimentar tu espíritu para que siempre puedas llevar una vida victoriosa en Dios. Amén.
y a su nombre. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Y no por los deseos carnales. Ahora, según la Biblia, el espíritu, tu espíritu humano puede entristecerse. Tu espíritu se puede entristecer. Gracias, hermano mío. Está en el espíritu. Ya. Gloria a Dios. Gracias. Eso lo podemos encontrar en el Salmo 143, versículo 4. Tu espíritu humano también puede alegrarse. Lo podemos encontrar en Lucas 1:47. Tu espíritu humano puede ser fortalecido. Efesios 3:16. Tu espíritu humano puede ser quebrantado. Salmo 51:17. Tu espíritu humano puede ser renovado. Y hoy es lo que le vamos a pedir a Dios. Renueva mi espíritu. Amén. Vivifica mi espíritu. Amén. Despierta mi espíritu. Amén. Pon tu fuego en mi espíritu. Despierta mi espíritu si tú ves que estoy dormido. Mire, la palabra de Dios dice en Efesios, no lo había entendido y ahora lo entiendo. Cuando dice en la armadura de Dios, Efesios 6:10, dice: hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Sí o no? Y en el poder de su fuerza. Pero ¿a dónde es que nos vamos a fortalecer? En el Espíritu. Dice: hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Pero ¿a dónde es que me voy a fortalecer? O sea, el apóstol Pablo está diciendo: necesito que te fortalezcas en el Espíritu, porque tenemos guerra con el diablo y los demonios. Y para que puedas andar apercibido, necesito que tu espíritu esté avivado. Necesito que tu espíritu esté fortalecido y que fortalezcas tu espíritu con la palabra y en el poder del Espíritu Santo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Oye, eso es. No tenemos lucha contra carne y sangre. O sea que tus enemigos no son humanos, sino que son espirituales. Y por cuanto tus enemigos son espirituales, entonces tú también tienes que andar en el Espíritu. No sé si a usted le ha pasado que cuando alguien, como que tú no le caes bien, o esa persona tiene algo contra ti, tu espíritu. Ay, no que no está entendiendo eso. Tú dices: no, yo quiero como, pero mi espíritu no me deja. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo escudriña todo lo profundo de Dios. Y que nadie puede conocernos a nosotros mismos, sino el Espíritu de nosotros mismos que está en nosotros. Estoy hablando misterio, la gente está loca. ¿Me están entendiendo, mis santos hermanos? La iglesia fue llamada por Dios para andar en el Espíritu. Ya es tiempo de que deje esa vida seca espiritualmente, esa vida mediocre espiritualmente, y te levante a orar, a ayunar como loco, a buscar a Dios. Enamórate de Dios, fortalece tu espíritu para que puedas llevar una vida victoriosa espiritualmente hablando. La Biblia dice que el ejercicio corporal para nada aprovecha, para poco, perdón. Los que hacen gimnasio, está bien, cuida su cuerpo, pero más importante es el espíritu que está en ti. Hay que cuidar el cuerpo, porque ese cuerpo que tú tienes atlético no es tuyo. Ahí es donde el Espíritu de Dios vive.
si alguno destruye el cuerpo, Dios lo destruye, dice la Biblia. Y dice que todo vuestro ser, espíritu, ¿por qué dice el espíritu de primero? Porque dice cuerpo, alma y espíritu de último. Y no dice, y todo vuestro ser, que el Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser. ¿Cuál es todo vuestro ser, Señor? Espíritu, alma y cuerpo. En el alma es donde están tus emociones. Y es importante, porque tenemos sentimientos como humanos. Porque si Dios nos dio sentimientos es porque es bueno. Los sentimientos son buenos. ¿Tú te imaginas una persona sin sentimientos o sin emociones? ¿Cómo predicaríamos sin emociones? Seríamos secos así. Fortalece el espíritu, hermano. Pero cuando uno tiene emoción, fortalece tu espíritu. Las emociones son buenas, porque dice que todo lo que Dios creó es bueno. Lo único bueno era que el hombre no estuviera solo. Dice Dios que lo vio solo y dijo, esto no es bueno. Pero a partir de ahí todo lo creado es bueno. Y si Dios colocó un alma con sentimientos y emociones, entonces es porque es bueno. Ahora bien, ya voy a cerrar. Cuando Dios creó al hombre, cierto, del polvo de la tierra lo formó, sopló en él aliento de vida y vino a ser Adán un ser viviente. Pero resulta y pasa que se metió la serpiente e hizo caer en pecado a Adán y a Eva. Y entonces ellos murieron espiritualmente hablando. Terrible. Usted sabe lo que es experimentar a Dios, hablar con Dios, estar con Dios, andar con Él, y de repente por un pecado que cometiste ya Dios se fue de ti. Tú te colocas ahora mismo, me puedo colocar en los zapatos de Adán. ¿Cómo andaba ese hombre? Triste quizás por ese pecado tan terrible que cometió. Pero dice la Biblia que Jesús de Nazaret es el segundo Adán. Y dice la Biblia, escuche esto, que Él vino a buscar lo que se había perdido. Mucha gente toma ese texto para decir que Él vino a buscar lo que se había perdido a la gente perdida, y es aplicable. Pero el verdadero contexto es que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido en el Edén. ¡Wow! Siento a Dios. Mi espíritu está reaccionando y lo puedo ver manifestado en mi carne. Él vino a buscar y a salvar lo que se perdió en el Edén. ¿Y qué fue lo que se perdió en el Edén? La vida espiritual. Por eso cuando tú recibes a Cristo, tu espíritu recibe vida. Y ahora estás aquí adorando a Dios porque tu espíritu está vivo. No dejes que tu espíritu se duerma. Alabado sea Dios. ¿Cuántos glorifican a Dios? La Biblia dice que Dios los anda buscando a los adoradores, pero a los que lo adoran de verdad y en el espíritu. Colócate de pie. Mira esto. La Biblia enseña que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Y dice que penetra ¿a dónde? El alma. Pero también dice que en el espíritu. O sea, mientras yo te estoy predicando, tu espíritu está reaccionando y está siendo fortalecido espiritualmente hablando. Cuando tú salgas de aquí, tu vida espiritual no será igual, no será la misma, porque ahora mismo está siendo avivado en el espíritu por el Espíritu Santo.
Oh, gloria a Dios. Tu espíritu humano es esa parte profunda tuya. Tu espíritu es donde Dios te habla. Dios te habla en tu espíritu. ¿Sí? Dios te habla es a tu espíritu. Cuando recibes revelaciones, las recibes en tu espíritu. Cuando tienes visiones de Dios, las visiones son en el espíritu. Los dones que Dios te imparte en el espíritu. Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Y ahora mismo tu espíritu está recibiendo vida de Dios. Y a su nombre, ¿cuántos quieren vivir una vida en el espíritu? Mire, el espíritu humano es la parte más profunda del hombre, creada por Dios para tener comunión con Él. O sea, tu espíritu es el que se comunica con Dios. Cuando la persona ayuna y escucha la voz de Dios, es que Dios siempre te está hablando, pero tu carne tiene una bulla que no te deja oír la voz de Dios. Por eso cuando tú ayunas, tu carne mengua, tu mente se silencia y es donde oye la voz de Dios. Entonces la gente dice, yo voy a ayunar para escuchar a Dios, pero lo correcto es, voy a ayunar para silenciar mi mente, para poder escuchar a Dios, porque Dios siempre me está hablando, pero mi carne es una barrera que me impide escuchar la voz de Dios con claridad. Y a su nombre. Mira, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tu espíritu está muerto. Aunque humanamente hablando tu carne tiene vida, tú estás vivo, pero espiritualmente estás muerto. Pero hoy Dios te ha traído para vivificar tu espíritu. Hoy tu vida será diferente. Así que sin Cristo el espíritu está separado de Dios, pero por medio del nuevo nacimiento, oh, gloria a Dios, el hombre puede volver a tener una vida espiritual y ser guiado por el Espíritu Santo. Cuando Jesús habló con Nicodemo y le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo no podía entender lo espiritual. ¿Por qué? Porque su espíritu estaba. Por eso cuando Jesús le desató ese misterio, él dijo, pero ¿cómo es posible que yo soy un viejo? Que yo me voy a meter otra vez en el vientre de mi madre. Eso es un problema porque ya ella murió. Jesús le dice, ¿qué locura estás hablando tú, Nicodemo? Yo te estoy hablando en el espíritu. Lo que es de la carne, carne es ella. Tú naciste en la carne. Lo que es nacido del espíritu, espíritu, el que estoy hablando es espiritualmente hablando, que tienes que nacer de nuevo. Porque el espíritu de mi hermano Nicodemo estaba muerto, porque no tenía a Cristo en su corazón. Pero desde el momento en que tú recibes a Cristo, tu espíritu nace de nuevo. Y ese es el nacimiento de nuevo. Por eso, el nacimiento de nuevo es un requisito para poder andar y ser parte del reino de Dios. Cuando la persona nace de nuevo, nace en el espíritu. Por eso cuando nace de nuevo, ahora quiere orar, ahora quiere ayunar, ahora quiere diezmar. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. No más que esté en mi casa. El que está en el espíritu ofrenda. Amén. Y diezma también. Y a su nombre. Lo dañé. ¿Es verdad? Ay, Señor. ¿Es verdad? Espíritu Santo, tú me pones a hablar una cosa a mí.
Vamos a adorar a Dios. A mí me ha pasado, hermano, en serio, cuando yo no tenía a Cristo, usted sabe, yo atacaba eso. Porque mi mamá sacaba el tiempo y lo metía en un sobre y yo me molestaba con ella. Decía, pero tú no ves, ser pastor, ¿cómo estás? Y tú aquí, no sabes necesitar y llevando plata. No entendía lo espiritual. Pero cuando nací de nuevo, por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo, cuando recibía así sea 20,000 pesos, voy a sacar el diezmo. Me gané 100,000 pesos para hacer una amarilla, voy a sacar el diezmo. No sé por qué. Eso son cosas del Espíritu. Antes lo atacaba, pero ahora lo practico. Tremendo. Hay gente aquí que tiene que nacer de nuevo. Dios mío. Vamos a adorar a Dios. Vamos a